Queridos hermanos, me tocó la solemne y durísima tarea de compartir con ustedes la creencia fundamental número 3 que habla de Dios el Padre. Antes de comenzar y de compartir las diapositivas, yo quisiera hacerles una pregunta, ¿ya? La pregunta es la siguiente, y esta no es una pregunta de opiniones, en otras palabras, no deseo que la contesten acá, sino que quiero que ustedes piensen, porque esto nos va a servir a medida que avancemos en la exposición. Cuando ustedes hablan de Dios el Padre, ¿cuál es la figura mental que se viene a su mente? ¿Cuál es la imagen que se viene a su mente? ¿Cuál es la fotografía que aparece en su mente cuando ustedes hablan de Dios el Padre? ¿Qué características tiene el Padre que inmediatamente vienen a su imaginación? ¿Ya? Yo, Fran, siempre me lo imagino como cuando Dios Padre sentado en el trono, en ese trono alto, sublime, ¿cierto? Así yo en mi mente el tiro como que viene esa imagen sublime de Dios. Ya, excelente. Digo que es la misma vivencia mía, ¿eh? ¿Ya? Tenemos ese punto en común. Yo también cuando hablamos de Dios el Padre es la primera imagen que viene, es como la imagen que uno tiene implantada desde que conoce al Señor. No sé si es la vivencia de los demás, si les pasa también. ¿Ya? Yo también lo veo en el trono alto y sublime. ¿Ya? Es como eso lo que alcanzo a ver. Eh, Gracias, Elita, por compartir eso. Eh, yo les quería comentar de que hay algunos puntos comunes respecto a Dios el Padre que creo, por nuestra formación, tanto nuestra formación los que son adventistas de cuna como los que hemos sido católicos, ¿ya? Eh, Aparece la figura de Dios como un rey, ¿ya? Como un rey en un trono, alto, sublime. Yo lo veo con su pelo blanco, ¿ya? Y con una barba blanca, y con vestidos resplandecientes, y en un trono, digamos, que es majestuoso, veo mucho oro, veo algunas piedras preciosas, veo mucho resplandor, mucha luz, ¿ya? Y la imagen también, si somos fieles, digamos, a lo que se nos ha enseñado, es que pese a que tenemos algunas características físicas, como que no se puede ver su rostro, ¿ya? Esta es una imagen mental que es muy común, y en la que quiero que vayamos meditando a medida que vamos a ir avanzando en la presentación. Ahora, recién voy a compartirles la presentación misma, que está aquí. ¿Puede verse bien? Sí. Se ve bien, ¿ya? Vamos a hablar de Dios el Padre, ¿ya? Este es el esquema de la presentación del día de hoy, ¿ya? Vamos a primero partir con una advertencia. Luego vamos a pasar a hablar de los atributos y las acciones divinas. Después vamos a irnos a analizar cuál es el concepto de Padre aplicado a Dios. Después vamos a ir por un viaje bíblico, vamos a rastrear la presencia escrituraria del Padre tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Finalmente vamos a dirigirnos a que Dios el Padre es nuestro Padre. Y el último tema que vamos a tocar como tal es la autoridad del Padre. ¿Ya? Tenemos un largo camino por recorrer y tenemos poco tiempo, pero vamos a ir progresando. Tengan sus Biblias con ustedes porque vamos a leer algunos textos. Queridos hermanos, comenzamos con una advertencia. Cuando yo me embarqué ahora en el hermoso viaje de preparar este tema, y por lo tanto tuve que estudiar, y cada uno de ustedes cuando se embarquen en el tema de estudiar sobre Dios y sobre el Padre, nos viene bien hacer caso a la advertencia que Dios le entregó a Moisés y que se encuentra en Éxodo 3:5. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Queridos hermanos, el tema de Dios, de la naturaleza de Dios y de sus atributos, de sus acciones, es un tema santo y debe ser tratado con todo el respeto que merece de nosotros. ¿Ya? Nosotros debemos saber de que estamos ante un tema solemne. Ahora, la segunda parte de la advertencia
También cité un texto que se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 27, y es una declaración que hizo Salomón en el momento en que dedicó el templo. Salomón había hecho un templo maravilloso, magnífico, espectacular, cual ningún hombre ha hecho uno semejante. Y sin embargo, él, cuando tiene que orar para pedir que Dios llene ese templo, dice: he aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Queridos hermanos, cuando se trata de estudiar a Dios y de intentar comprender a Dios, si los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, ni un santuario tan espectacular, este lugar físico de su mente también queda corto. No podemos pretender contener a Dios en nuestra mente y por lo tanto no podemos pretender comprenderlo en su totalidad. ¿Ya? Eso sería presunción de nuestra parte. Y sin embargo, si nos quedáramos allí, uno pensaría de que estos casi son como advertencias para no seguir adelante. Nada más lejos de la verdad. El Señor desea que estudiemos este tema. Hay un proverbio que se encuentra en el capítulo 25, verso 2, que dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey escudriñarlo. Hay ciertos temas que el Señor ha dejado en el misterio, los cuales no se nos está permitido acceder. Pero hay otros temas en los cuales el Señor ha encubierto, esperando justamente que el hombre vaya a descubrir. Y dice de que el Señor se gloría en poner ese asunto encubierto, pero dice que hay honra para aquel que lo escudriñe. Y esa es la invitación del día de hoy, que nosotros nos dirijamos al tema de Dios como nuestro Padre, como una aventura gloriosa, que nos va a traer vislumbres más completas, más claras y más ricas de lo que es la gloria de Dios. Hecha la advertencia, vamos a pasar a hablar de los atributos y las acciones divinas. Y esto es una introducción, muy a mi estilo, un poquito larga, pero es una introducción, ¿ya? Porque esta parte se aplica no solamente a Dios el Padre, se aplica también al Hijo y al Espíritu Santo, se aplica a las tres personas divinas que componen nuestro Dios. En primero vamos a partir hablando de los atributos divinos, ¿ya? Parte de esta información la saqué de un libro que les recomiendo completamente, que es un libro que se llama El culto que agrada a Dios, del doctor Daniel Oscar Plenk, ¿ya? Que es doctor en teología de la Universidad Adventista del Plata. Este es un libro bien interesante que habla de por qué nosotros debemos adorar a Dios. Y en una de sus secciones él analiza cuáles son los atributos que Dios tiene, porque él dice de que cuando nosotros vamos conociendo los atributos de Dios, entendemos por qué debemos adorar. Y él divide los atributos divinos en tres tipos de atributos: los atributos absolutos, los atributos relativos y los atributos morales. Los atributos divinos absolutos son aquellos que le pertenecen a Dios y que siempre le han pertenecido a Dios independientemente de su relación con su creación. Y allí tenemos los siguientes, los cuales no vamos a analizar cada uno en profundidad porque se nos iría el tiempo. Primero, la espiritualidad. El Señor Jesús a la mujer samaritana le dijo: Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Que Dios sea espíritu quiere decir de que el Señor no está limitado a un cuerpo físico, es una persona real como ustedes y yo somos personas, pero nosotros estamos limitados a una forma física que el Señor no tiene esa limitación. El segundo atributo que se menciona acá tiene que ver con ese, la infinitud. Nuestro Dios es infinito, no tiene fin, no es limitado, ¿ya? Tiene que ver con su propia naturaleza, que el Señor sea infinito, que es un concepto que nosotros solamente podemos intentar comprender, pero nunca vamos a poder tomar del todo. Tercero, el Señor es eterno. La eternidad de Dios quiere decir de que Dios es antes que todo y después que todo. No hubo un momento en el tiempo en el cual Dios no fuese, ni tampoco lo habrá. Si ustedes pueden leer allí, en la diapositiva hay una expresión hebrea. La expresión hebrea comienza
con el tetragramatón, del cual nos hablaba el pastor Les Iguala la semana pasada, que son las letras que designan el nombre de Dios, que nosotros transliteramos como Jehová, aunque una transliteración más correcta sería Yahvé. Pero luego, leyendo, el hebreo se lee hacia la izquierda, sale la expresión el Olam. Yahvé el Olam significa Yahvé, Dios eterno. Y esta es una expresión que aparece en la Biblia, que aparece, justo no puse aquí la cita, pero aparece en el libro de Deuteronomio, ¿ya? Y en otros pasajes de la Escritura, donde Dios es llamado Dios eterno, reconocido como eterno. Otra de las características de Dios se derivan de ella, la grandeza. Así como Dios no está limitado en el tiempo, Él tampoco está limitado en el espacio. Dios es un Dios grande. El Salmo 145 dice, grande es nuestro Dios y digno de suprema alabanza. Otra característica es que dice que Dios es inmutable. Dios no cambia. No es como los seres humanos, que un día somos de una manera, otro día somos de otra manera. Dios no cambia en su naturaleza, Dios no cambia en su esencia y Dios no cambia en sus propósitos. Dios sí puede cambiar en sus modos de operar. Hebreos capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, la forma de manifestarse de Dios puede cambiar, pero no su naturaleza, ni su esencia, ni sus propósitos. Dios no cambia. Finalmente, el último atributo de Dios absoluto es la perfección. Dios es un Dios perfecto. El Señor Jesús lo dijo de esta manera, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos bien hasta acá, ¿verdad? Estamos recién comenzando. Mire, los atributos divinos relativos son los atributos que tienen que ver con la manera con la que Dios se relaciona con su creación. ¿Ya? Por ejemplo, cómo Dios se relaciona contigo. Y aquí tenemos los siguientes atributos. Primero, la omnipresencia. La omnipresencia quiere decir, tiene un poco que ver con la grandeza de Dios. Dios no está limitado a un lugar físico. Dios puede estar aquí y puede estar en cualquier otro lugar. Puede moverse por el espacio sin limitaciones. Dios tiene un lugar físico, tiene un trono en el cual está sentado, pero también el Señor Jesús dijo que donde hay 2 o 3 reunidos allí en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso puede ocurrir en cualquier lugar de este planeta. Dios es omnipresente, pero Dios también es omnipotente. Quiere decir que las capacidades de Dios, el poder de Dios es ilimitado. Y quiere decir que por lo tanto Dios puede realizar obras y proezas más allá de nuestra comprensión. Luego, Dios es omnisciente, o la otra palabra que se parece es omnisapiente. Quiere decir que Dios todo lo conoce. Dios se conoce a sí mismo y Dios nos conoce a nosotros de mejor manera que la que nosotros podríamos comprender. Y Dios tiene un conocimiento de la historia global. Siguiente, Dios es sabio, la sabiduría. ¿Cuál es la diferencia entre la omnisciencia y la sabiduría? La omnisciencia significa que Dios todo lo conoce, la sabiduría significa de que Dios puede ocupar ese conocimiento para llevar a cabo sus propósitos. ¿Ya? Siguiente, Dios es bondadoso. La cualidad de la bondad es que Dios quiere hacerte bien a ti y a cada una de sus criaturas. Dios busca el bien de sus criaturas. Finalmente está el concepto de soberanía, mediante el cual el Señor, al ser soberano, su voluntad no está sujeta a la de nadie más. Dios, su palabra es el punto final y sus planes siempre llegan a concretarse. Y tenemos los atributos divinos morales, que tienen que ver entonces con la capacidad de Dios de hacer el bien y no el mal. El primero mencionado es la santidad. Dios es un Dios santo. La santidad, para seres humanos, nosotros siempre decimos que la santidad tiene que ver con apartarse del mal, ¿cierto? Con apartarse para un uso especial. En el caso de Dios, no es que Dios esté apartado, sino que finalmente tiene que ver con la excelencia moral de Dios. Dios es santo y de él deriva la santidad que él puede poner en lugares
en objetos, en tiempos, en personas. Luego tenemos que Dios es amor. La naturaleza de Dios es que Él es amor. Y por lo tanto, entendemos que Dios es amor porque Dios es capaz de dar y de darse para buscar la felicidad de sus criaturas. Dios es justicia. La justicia tiene que ver con la conformidad a la ley. Siendo la ley una expresión de la voluntad de Dios, claramente Dios es justo porque Dios actúa de acuerdo a su voluntad. Tenemos la verdad. Dios es veraz. Dios no miente. Dios tiene un conocimiento acabado de todo lo que existe y actúa de acuerdo a eso y actúa verazmente. Tenemos la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios en sus acuerdos, en sus promesas y en sus modos de andar no cambia. Y finalmente, el último atributo moral de Dios es la gracia. La gracia tiene que ver con un regalo inmerecido. Es la gracia la que lleva a Dios a buscar al ser humano pecador. ¿Estamos bien hasta acá? Esto es solo la introducción. ¿Por qué? Porque también tenemos las acciones divinas. ¿Ya? Podemos resumir el accionar de Dios en la historia y en la Biblia en estos 5 conceptos. Primero, Dios revela, porque Dios se da a conocer. Nosotros sabemos lo que sabemos de Dios porque Dios se ha revelado. No tenemos nosotros, los seres humanos, una capacidad innata de encontrar y de conocer a Dios. Si nosotros lo conocemos es porque Él se ha dado a conocer. Luego está la acción divina de la creación. Dios trajo a la existencia todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros. Luego tenemos que Dios no solamente creó, como dicen algunas maneras de creer, como el deísmo, que dice de que Dios creó todo y se fue. Dios no solamente crea, sino que Dios también sustenta. No solamente te dio vida el primer día de tu vida, Dios sostiene tu vida cada segundo, cada día, a cada paso. Y de la misma manera sostiene toda su creación. Luego, la otra de las acciones divinas tiene que ver con su providencia. ¿Ya? La providencia es la manera en la que Dios guía a la historia para que la historia cumpla su voluntad. Finalmente, la última de las acciones y la que es más atingente a nosotros es la redención. Dios va en busca del ser humano pecador, del ser humano caído. ¿Ya? Y aquí volvemos un poquito a lo que les decía yo en un principio. Cuando ustedes piensan en Dios el Padre, porque hasta ahora hemos hablado de Dios indistintamente, pero a partir de esta diapositiva nos vamos a centrar en la figura de Dios el Padre. Cuando ustedes piensan en el Padre, ¿qué títulos se vienen a su mente? Y acá hay algunos títulos, no son todos los que hay en la Escritura claramente, pero son los más destacados. No vamos a leer estas citas, yo les puedo compartir la diapositiva después. Pero Dios es un Dios creador. La Biblia lo dice en Génesis, lo dicen muchos otros textos de profetas, incluso libros sapienciales como en Eclesiastés. Dios es el creador. Pero Dios también es el sustentador, el que sustenta y sostiene su creación. También Dios el Padre es el Rey. En particular el libro de los Salmos, aunque no es el único, pero alaba a Dios porque Dios es un Rey. Dios también es un juez, es el juez de toda la tierra. Por lo tanto, la figura de Dios como juez también tiene que estar muy dentro de nuestro disco duro, ¿ya? Finalmente, Dios, el Padre, es el director del plan de redención. ¿Cómo entendemos esto de que Dios, el Padre, sea el director del plan de redención? Él es el que lleva ese plan. El que lleva ese plan adelante. Marcos 13:32 dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Fíjense que un evento tan espectacular como la segunda venida de Cristo está solo en el conocimiento del Señor. Por lo tanto, Dios el Padre es el director del plan de redención, el que dirige todos los acontecimientos. ¿Ya?
Ahora, quiero cambiar el tono de lo que hemos venido hablando. Vamos a hablar del concepto de padre aplicado a Dios. Y es aquí cuando yo les comento de que esta presentación tiene un alto valor emocional para mí. Lo conversaba con Josué, pero a raíz del estudio no puedo evitar sentirme tocado por lo que vamos a compartir ahora a continuación. ¿Por qué a la persona divina de Dios el Padre le llamamos así? Tal vez podrían haberse diferenciado de otras maneras, ¿ya? Nosotros conocemos por nombres distintos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, siendo un mismo Dios, porque son tres personas. Y desconocemos de esa manera porque la Biblia lo revela así. Pero ¿por qué al Padre lo conocemos de esa manera? ¿Por qué el Padre no asume otro título? ¿Por qué no hablamos del Creador, del Redentor y del Espíritu Santo? Por dar un ejemplo. ¿Ya? Y aquí vamos a ver, a ir a profundizar en la palabra Padre. Porque la presentación de hoy día no se centra entonces el Padre porque es un rey, si bien lo es. No se va a centrar en Dios el Padre como juez, si bien lo es, sino que se va a centrar en Dios el Padre. Ahora, ¿cómo aplicamos a Dios el concepto de Padre? Bueno, cuando nosotros hablamos del concepto de Padre, el concepto de Padre le da una naturaleza muy personal al nombre de Dios. Ustedes y yo, todos tenemos o tuvimos un padre terrenal. Todos nacimos de un padre. A lo mejor alguno de los que está aquí no lo conoció. A lo mejor alguno de ustedes lo conoció, pero su padre ya falleció. O a lo mejor tiene la gracia, como la tengo yo, de tener al padre vivo. Todos nosotros conocemos lo que es un padre. Y muchos de nosotros tenemos la gracia y la dicha de Dios de ser padres y de conocer la paternidad también desde el otro lado. Pero llamar a Dios el Padre, yo les preguntaba cuál era su primera imagen, porque instintivamente nuestra imagen de Dios el Padre no necesariamente es la de cercanía, más bien es la ¿cómo decirlo?, de realeza, un concepto de algo de sublime, pero no necesariamente cercano. Y queridos hermanos, nada más lejos de la realidad. El concepto de padre debiese apelar a tener un concepto de Dios personal y cercano, porque un padre, como título, tiene una naturaleza necesariamente personal. Si usted no lo siente así, le voy a compartir la siguiente diapositiva. Este es un certificado de adopción legal que se encuentra en la Biblia. Tal vez usted alguna vez ha conocido a alguien que haya sido adoptado. Tal vez ustedes tengan algún caso cercano. No sé si alguno de ustedes alguna vez fue adoptado. Pero quiero decirles de que la palabra de Dios dice de que todos nosotros fuimos adoptados por este Padre. El texto, se los voy a leer acá, está en Gálatas 4:6. Lo presenté desde esta versión, que es la Biblia en lenguaje sencillo, que es una versión, es una paráfrasis ya, más que una versión, pero para lo que quiero presentar aquí, creo que era aún superior que las otras versiones. Y dice lo siguiente, y por favor siéntalo como algo personal. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. ¿Es eso algo personal en tu vida? Si eso no sonó como algo personal, no sé qué más puede sonar. A mí me tocó y me emociona mucho, porque Dios está queriendo expresarnos, al llamarse Padre, está expresándonos de que Él nos ama como hijos. Esa es la consideración que Él tiene de nosotros. Y podemos llamarle papá. ¿Qué más puede ser más personal? El título de padre habla de una naturaleza personal. Pero, hay que tener equilibrio, ¿verdad? También nos habla de autoridad. Un padre, por muy cercano que fuere, no está a tu misma altura. Tiene una autoridad.
Y vamos a tocar el tema de la autoridad de Dios el Padre al final de la presentación. Ahora, el tener un padre también habla de un origen y una procedencia, porque nuestro padre es de donde nosotros venimos y nos enseña que nosotros tenemos un origen y una procedencia. Pero también está el concepto de linaje y descendencia. El concepto de origen nos hace mirar hacia atrás. El concepto de linaje nos hace mirar hacia adelante. Nosotros somos ese linaje y esa descendencia. Nosotros somos hijos de ese Padre. Ahora, vamos a pasar ahora a otra parte de la presentación que tiene que ver con la presencia escrituraria de Dios el Padre. Es decir, vamos a encontrar, a buscar y a encontrar a ese Dios el Padre en la Biblia. Y aquí yo les quiero traer la primera sorpresa. Vamos a hablar de Dios en el Antiguo Testamento. Y yo les voy a relatar la sorpresa desde mi perspectiva. A lo mejor usted tiene otra perspectiva, ¿ya? Pero yo les voy a relatar la mía. Cuando yo recién conocí al Señor, yo tenía el concepto de que en el Antiguo Testamento estaba el Padre todo el tiempo, ¿cierto? Y que recién el Hijo aparece en el Nuevo Testamento. Ese era el concepto que yo tenía por lo que yo había aprendido. Y por lo tanto, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y leemos y escuchamos a Jehová y todo, estamos hablando del Padre. Y el Hijo como que recién aparece en el Nuevo Testamento. Bueno, les traigo no sé si será una sorpresa para ustedes, pero quiero contarles algo. Cuesta encontrar al Padre en el Antiguo Testamento, porque la enorme y abismante mayoría de las veces que usted encuentra a Dios, a Jehová, en el Antiguo Testamento, no es el Padre, es el Hijo, es Cristo. La mayoría de los textos que hablan de Dios en el Antiguo Testamento hacen referencia al Hijo, y las referencias que se hacen del Padre no son tantas. Tampoco digo que no hay, pero no son tantas, ni son tan sencillas de encontrar. Esto para mí resultó en una gran sorpresa que hizo de mi empresa de investigación algo un poco más difícil, ¿ya? Pero miren, primero, ¿se refiere la Biblia en el Antiguo Testamento a Dios como Padre? Sí. Acá tengo 4 textos, de los cuales tengo 2 mencionados acá, que son los que quiero compartir con ustedes. Deuteronomio 32:6. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Esto lo dice Moisés. Y le dice al pueblo, Dios no es tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Se lo dice al pueblo, porque Dios es el creador del pueblo de Israel. Y por lo tanto, como es su creador, es su Padre. Nótense que el vínculo es entre el concepto de paternidad y el concepto de creación. Es el mismo que encontramos en Isaías. Isaías hay 2 textos, 63:16 y 64:8. El de 64:8 dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Es correcto, según el Antiguo Testamento, pensar en Dios como un Padre? Amén. Sí es lo correcto. Pero, y aquí viene el pero, no son tantas las menciones de Dios como Padre. Y definitivamente estas menciones no se están refiriendo específicamente a Dios el Padre como Padre. Espero no complicar a nadie con mi lenguaje, ¿ya? Pero el Dios del que se habla en Deuteronomio 32:6 y en Isaías y en los otros textos es Dios triuno. Y usted dice, pero no puede ser. El Hijo es el Hijo no puede ser el Padre. Bueno, ¿se acuerdan de ese famoso texto de Isaías donde dice, porque hijo nos es nacido, niño nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre, admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz? ¿De quién habla ese texto? Ese texto habla de Cristo. ¿Y cómo le llama? Padre eterno. Suficiente, nos complicamos mucho, ¿no? La Biblia tiene soluciones, tranquilo, tranquilo. Quiero armar un poco de tensión para un poco comentarles cómo me sentí yo, ¿ya? Ahora, vamos a dejar esto con un pequeño suspenso, ¿ya? De que Dios habla
el Antiguo Testamento habla de Dios como un padre, pero no necesariamente se está refiriendo a la persona del padre. Ahora, sí hay menciones o alusiones a la figura del padre en el Antiguo Testamento, pero tampoco son tantas. Miren, les voy a comentar. Primero, Génesis capítulos 1 al 3. ¿Estaba el padre allí? Claramente. Estos son los textos donde Dios crea todo lo que existe, ¿verdad? La creación de Dios. Génesis 2 se enfoca en la creación del hombre y Génesis 3 se enfoca en el pecado del hombre y cuando Dios finalmente lo expulsa de Edén. ¿Estaba el padre allí presente? Claramente que estaba allí presente. Ahora, ¿estaba el padre solo? No, no estaba solo. Pero encontramos textos donde Dios habla con Dios. ¿Cómo es ello? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Es Dios hablando con Dios. ¿Estaba el padre allí? Estaba el padre allí, ¿cierto? En Génesis capítulo 3, cuando dice, el hombre ahora es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Expulsémosle para que no tome del árbol de la vida y coma. Nuevamente está hablando nosotros. ¿Estaba Dios el Padre allí? Estaba Dios el Padre allí. ¿Qué pasa en Génesis capítulo 11? La torre de Babel. Dice que Dios mira la torre y dice, los hombres empezaron a construir una torre y están muy empeñados en su empresa. Descendamos y confundamos su lengua. ¿Descendamos quiénes? Dios está hablando con Dios. ¿Estaba Dios el Padre allí? Estaba Dios el Padre allí. ¿Qué pasa en Éxodo 23, 20 al 33? Y acá hay un texto que también con mi hermano Josué lo discutimos harto de la semana, y un texto bien rico en el cual no voy a entrar en los detalles porque se nos va a terminar de ir el tiempo. Pero es un texto en el cual Dios le dice a Moisés, presta atención, yo voy a enviar mi ángel que vaya delante de ti. Mi nombre está en él, no le seas rebelde, síguelo. Y nosotros en otro momento hemos estudiado de que ese ángel es el ángel de Jehová, que corresponde a la figura de nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿quién le está dando la instrucción a Dios si se está refiriendo al ángel en una tercera persona? Es Dios. ¿Puede que sea el Padre? Puede que sea el Padre. ¿También puede que sea el Espíritu Santo? También puede que sea. ¿Qué pasa en el Salmo 2? En el Salmo 2 dice que la gente se amotinan contra Dios y su ungido. Ungido en hebreo es Mashiach, Mesías. Está hablando de Dios y de su Cristo, de su Mesías, de su ungido. El Mesías, el ungido Cristo, es nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, ¿quién es Dios? El que está allí con él. Es el Padre. Lo mismo sucede en el Salmo 110. Encontramos, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El que se ha de sentar a la diestra de Dios es Cristo. Por lo tanto, el que está sentado en el trono es el Padre. Hermanos, Isaías 53, que hablan del siervo sufriente, hablan de Cristo sufriendo la penalidad, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó en el Cordero el pecado de todos? No pudo ser el Hijo, porque el Hijo estaba recibiendo la carga del pecado. ¿Quién puso la carga sobre él? Es Dios. Es Dios el Padre. Esto nos va a llevar a la cruz. En la cruz el Padre estaba presente también. Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10 y 13, la visión del anciano de días. Este anciano de días en este trono sublime, que se sienta y los libros fueron abiertos. Pero más adelante aparece el Hijo del Hombre que viene en las nubes y se acerca al anciano de días. El Hijo del Hombre es Cristo, por lo tanto, el juez que se sienta, el anciano de días, es Dios el Padre. ¿Vamos bien hasta acá? Yo sé que es un tanto difícil. Les quiero incluir otro problema. Este es el dilema de la apariencia de Dios. Y aquí necesito su ayuda. Necesito que alguien pueda buscar Éxodo 33, 11. Éxodo 33, 11. Alguien que busque Deuteronomio 34, 10. Éxodo 33, 11 y Deuteronomio 34, 10. No vamos a leer todas las citas, pero necesito esos dos. Yo no los veo, así que les voy a pedir que amablemente activen su micrófono y puedan hacer la lectura.
Yo lo tengo, el 33:11. Por favor, Marcela. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Muchas gracias. ¿Cómo hablaba Cara a Moisés cara. con Dios? Cara a cara. ¿Ya? Yo no puedo hablar con alguien cara a cara si no veo su cara. ¿Verdad? ¿Qué dice Deuteronomio 34:10? Yo lo leo. Por favor, Josué. Dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Muchas gracias. Mire, este es el testamento de Moisés. Moisés muerto, se dice que nunca, jamás hubo alguien como Moisés con el cual Dios hablara cara a cara. Y aquí viene el dilema de la apariencia de Dios, porque aparentemente Moisés hablaba con él cara a cara, ¿cierto? Sin embargo, cuando tenemos historias donde Moisés le dice al Señor, Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, yo lo que puedo hacer por ti es que te pongas en una hendidura de una peña y yo voy a hacer pasar todo mi bien delante de tu rostro, pero yo te voy a tapar con la mano y en algún momento voy a quitar la mano y vas a poder ver mi espalda, pero mi rostro no lo vas a poder ver, porque nadie va a ver mi rostro y vivir. Entonces aquí viene un dilema que yo he esquivado durante años porque no tenía la respuesta, o aún no creo tenerla. ¿Le vio cara a cara o no le vio? ¿Qué cara fue la que vio? La verdad es que puede parecer un detalle, pero nosotros que somos tan humanos necesitamos a veces comprender estos detalles, ¿ya? Y lo que nosotros podemos comprender a raíz de estos textos y otros como Jueces capítulo 6, donde Dios se le aparece, el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón. Y cuando Gedeón se da cuenta que el ángel de Jehová dice, vi a Dios cara a cara, y Dios le dice, tranquilo, no vas a morir. O Jueces capítulo 13, cuando Manoa y su esposa, futuros padres de Sansón, ven al ángel de Jehová y él se va y dice, vamos a morir, hemos visto a Jehová. Este es un dilema, ¿se puede ver a Dios cara a cara o no? Y específicamente cuando estamos hablando del Padre, ¿podemos ver el rostro del Padre sí o no? Ahora, asúmenle este dilema a todos los dilemas anteriores que habíamos visto, de que el Padre aparece poco en el Antiguo Testamento aparentemente, que aparentemente se le menciona también poco. Queridos hermanos, ¿dónde está la solución a todos nuestros dilemas? No solo estos, todos nuestros dilemas en cuanto a nuestro conocimiento de Dios el Padre se solucionan con Cristo. El Señor Jesucristo es la solución a todos nuestros problemas respecto a nuestros conceptos de quién es el Padre. Si se pueden quedar con una idea el día de hoy, quiero que se queden con esta. Jesucristo es la revelación y la solución a todos nuestros dilemas y conceptos respecto de la identidad del Padre. Fíjense, les voy a leer un texto que hemos leído muchas veces, pero quiero que lo piensen en torno a los dilemas que hemos estado enfrentando hasta ahora. Y dice, Juan 1, 17 y 18, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿Alguien ha visto directamente el rostro del Padre? La respuesta de Juan es clara. No. Ningún ser humano ha visto el rostro del Padre directamente. Dios mismo dice, nadie me podrá ver, nadie podrá ver mi rostro, moriría. La espalda que vio Moisés era la espalda del Padre. Pero el rostro que veía Moisés día a día cuando hablaba, ¿de quién era? Era el rostro de Cristo. Por eso Juan dice que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo, que es Dios, de él
le ha dado a conocer. Cristo vino a darnos a conocer al Padre. Y es por eso que en Juan, capítulo 14, encontramos la siguiente cita, una conversación que Jesús sostiene con sus discípulos. Versos 6 al 9. Yo soy el camino, Jesús dice, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Y aquí Felipe, junto con todos nosotros, dice, Señor, muéstranos al Padre, y con esto nos basta. Pero Felipe, dice Jesús, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué entonces me dices, muéstranos al Padre? Jesús es la revelación del Padre. Nosotros podemos conocer, y por eso que esta diapositiva dice, todo cambia con la aparición del Hijo en la tierra. Y hermanos, todo cambia. Toda la perspectiva que hemos hablado cambia. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, esto cobra una vida increíble, porque el Padre que es mencionado en el Antiguo Testamento es completamente revelado en el Nuevo Testamento. Figúrense, yo le puse Dios como un Padre en el Nuevo Testamento, caso de estudio. ¿Por qué puse caso de estudio? Porque tomé solamente un texto que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, lo que está en Mateo, ¿ya? Y empecé a buscar las menciones del Padre, cuando Jesús menciona al Padre, y está lleno. Hay 17 o más menciones en donde Jesús se refiere al Padre. Mateo 7:21, Jesús habla del Padre como mi Padre. Pero miren todas las menciones donde Jesús dice vuestro Padre, el Padre de ustedes. Luego lo hace también personal en 2 ocasiones que dice tu Padre, y por lo tanto, si es mi Padre y vuestro Padre, es nuestro Padre común. Tan solo el libro de Mateo, en este pasaje lo menciona 17 veces. El libro de Mateo tiene muchas otras menciones. El evangelio de Lucas y de Marcos tiene algunas, no tantas. Y el otro evangelio que desarrolla completamente el concepto de quién es el Padre es el evangelio de Juan. Si usted quiere saber quién es el Padre, no puede perderse el evangelio de Juan, porque ahí Jesús magistralmente nos enseña el Padre, quién es el Padre. Ahora, la presencia del Padre en el Nuevo Testamento también aumenta. Por ejemplo, ahí hay textos que son paralelos. Mateo 3:17, Marcos 1:11 y Lucas 3:22 son en el contexto del bautismo de Jesús. Y dice que cuando Jesús fue bautizado, nosotros siempre nos acordamos de la paloma del Espíritu Santo que descendió sobre él, ¿verdad? Pero no nos olvidemos que antes de eso se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi contentamiento, en quien yo me complazco. ¿Quién es ese que habla? Si habla del Hijo, claramente es el Padre, apareciendo desde los cielos en forma de una voz. Nuevamente, no lo vemos, pero lo oímos. Los textos de Mateo 17:5, Marcos 9:7 y Lucas 9:35 son otros textos donde esto vuelve a ocurrir en el monte de la transfiguración. Jesús se transfigura y dice que pasa una nube, y la nube dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. El Padre nuevamente da testimonio verbalmente de su Hijo. Ahora, ¿qué pasa en Juan 12:28? Faltaba pocos días para que el Señor Jesús fuera entregado, y dice de que Jesús está hablando y de repente sale una voz del cielo, porque Dios dice, glorifica a tu Hijo. Y la voz del cielo dice, te he glorificado y lo voy a glorificar de nuevo. Este es el Padre respondiéndole a Jesús audiblemente, y la gente escuchó y pensó que eran truenos. ¿Está presente el Padre? Está presente el Padre. Cuando nos vamos al libro de Apocalipsis, el Padre está presente en la mayor parte del libro de Apocalipsis, porque los capítulos que inician en el capítulo 4 hasta el capítulo 22 tienen como marco la visión de Dios sentado en el trono. Y ese Dios que está sentado en el trono es Dios, el
Padre. Y está presente en todas las visiones de allí en adelante. El Padre, un protagonismo enorme del libro de Apocalipsis. Entonces, díganme, ¿lo consideran una coincidencia? Aparece Jesús en la historia y el conocimiento del Padre aumenta. Y eso es porque en la vida también debe ser así. Estando Cristo, nuestro conocimiento del Padre aumenta. Acudiendo a Cristo, conocemos al Padre. Y queridos hermanos, insisto en el plano personal de esta revelación. Ese Padre no solamente es el Padre de Cristo, también es nuestro Padre. Mateo 10, 32 a 33, Jesús dice, a todo aquel que me confiesa, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero todo aquel que me negare, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Queridos hermanos, mediante Cristo, ese Padre que es el Padre de Jesús, llega a ser nuestro Padre. Juan 20, 17, Cristo habiendo resucitado, le entrega el siguiente mensaje mediante María Magdalena a los discípulos, cuando le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, pero dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El primer mensaje de Jesús resucitado es, ese Padre que es mío, también es el Padre de ustedes. Romanos 8:15. Y aquí este texto se parece al texto que les leí de Gálatas de la adopción legal. Si a usted le gustó ese texto, este le va a gustar más. Miren, dice lo siguiente, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza, ni les hace tener miedo. Nuestro concepto de Dios el Padre no debe ser con miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. Dios el Padre es tu papá divino. Y esto porque Cristo lo hace posible y porque el Espíritu lo hace posible. ¿Se fijan cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan juntos? Son un solo Dios, pero tienen accionares distintos y tienen partes diferentes de la ecuación, partes diferentes de su accionar. Esto nos lleva al siguiente punto. Nos van quedando menos diapositivas y estoy seguro que ya me pasé el tiempo, ya ahí me confirman. Pero no quiero terminar sin esta parte porque es realmente es muy interesante. Queridos hermanos, Dios, vuelvo a la primera parte donde digo, este es suelo sagrado. No pretendamos entender todo. Pero quiero comentarles algo. Si volvemos a hablar de la deidad, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios no se hace llamar el Padre porque Él haya engendrado a Cristo o al Espíritu Santo. Porque el Hijo y el Espíritu Santo son tan Dios como el Padre, son eternos, siempre han existido. Un Dios, tres personas. Yo sé que nos cuesta comprenderlo, espero que tras la clase de la semana pasada entendamos un poquito más, pero es un concepto que nos cuesta tomar. Pero ellos han tomado esos nombres para nosotros, para beneficio nuestro, porque es la manera que Dios ha tenido de tratar de ejemplificar un poco cuál es la relación que ellos tres tienen entre sí. Y Dios, no sabemos en qué momento, pero las tres personas se pusieron de acuerdo y dijeron, tú te vas a llamar así, tú te llamas así, tú te llamas así, tus funciones son estas, tus funciones son estas, y tu autoridad es esta y la otra. Y este es un tema en el cual nosotros a veces nos complicamos y nos enredamos. Porque recuerdo una vez, hablando de padres, una conversación que tuvo mi padre con mi abuelo materno, mi abuelo Ricardo. Y la conversación era la siguiente: mi padre un católico y mi abuelo hermano adventista, ya
ya fallecido, ya descansando en el Señor, y la conversación que tenían ellos dos era, ¿quién es más importante? ¿El padre o el hijo? Y cada uno defendía sus puntos de vista, y la conversación, no les voy a decir cómo culminó, porque es una cuestión que no podemos resolver, pero les puedo decir algo. La autoridad que tiene el padre, Dios ha elegido que así sea. El rol que tiene el hijo, Dios ha elegido que así sea. Y las funciones que el Espíritu Santo tiene, Dios ha elegido que así sean. Acá no hay un tema humano. Nosotros como seres humanos entendemos a veces que la subordinación tiene que ver con superioridad. Pero acuérdense que para el reino de Dios, el que quiera ser el primero debe ser el siervo de todos. ¿Recuerdan eso? ¿Por qué les digo esto? Miren estos textos, ¿ya? Y estos son textos muy profundos que yo pretendía comentar, pero se nos va el tiempo, no podemos hacerlo. Juan, capítulo 5, versos 19 al 23, dicen que el Padre, Dios el Padre, enseña a Dios el Hijo, y que Dios el Padre guía a Dios el Hijo, y que Dios el Padre le da poder al Hijo. Cuando nosotros entendemos esto, ¿quién está en una situación de autoridad mayor? ¿Dios el Padre o Dios el Hijo? Si lo leemos así, el que está en una posición de autoridad es el Padre sobre el Hijo. Sigamos. Juan 5, versículos 26 al 27 y el verso 30. Dice de que el Señor, Dios el Padre, le dio autoridad al Hijo, por cuanto es el Hijo del Hombre. No se concentra en la autoridad que tiene el Hijo, sino que concéntrense en que quien le dio esa autoridad fue el Padre. Luego, el Padre acompaña al Hijo. Juan 8:29. El Hijo dice, no me ha dejado el Padre. No me ha dejado. Miren este texto, Juan 14:28. Dice que el Padre es mayor al Hijo. Y esta es una declaración que da Jesús. Y a nosotros a veces nos cuesta esto, pero la Biblia lo declara. Y quiero ir a estos textos de Primera de Corintios, porque estos textos son tremendos. Son textos sumamente interesantes. Y se los voy a leer. Estos no me los puedo saltar. Ya sé que ya me pasé en el tiempo. Hermano Josué, regálame algunos minutos, por favor. Ya, dice que sí. Primera de Corintios 15, versos 24 al 28. Yo no sé si los han leído alguna vez, pero léalos con la siguiente edición. 24 al 28. Dicen, entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y miren lo que dice ahora. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. ¿Qué quiere decir este texto? Que cuando llegue el momento cúlmine de la historia humana, cuando Cristo reine y le dé el castigo a los impíos y convierta esta tierra y estos cielos en cielos nuevos y tierra nueva, en ese momento, cuando asuma toda autoridad y todo poder, ¿qué va a hacer el Hijo? Lo mismo que ha hecho siempre. Tomará la gloria y se la dará al Padre. Al Padre. Si ustedes no lo creen, hay otro texto que lo confirma. Filipenses 2, del 9 al 11. Un texto muy conocido por nosotros. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Dice, por eso Dios lo exaltó hacia lo sumo. ¿A quién? A Cristo. Y le otorgó el nombre que está por sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
Hasta ahora, el que está ensalzado es Cristo. Pero ¿cómo termina el texto? Para gloria de Dios, el Padre. El receptor final de toda la gloria. Sigue siendo el Padre. ¿Tiene autoridad el Padre o no? Tiene plena autoridad. Y sin embargo, ese Padre que tiene toda la autoridad es aquel que, como dice Juan 3:16, de tal manera amó al mundo, que él teniendo todo, lo dio. Y esto es lo que se llama el renunciamiento de Dios. Dios el Padre, teniéndolo todo, renuncia a su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos hijos. Dígame que esto no es sublime. Dios es Padre. Dios el Padre es verdaderamente Padre. Lo dicen los otros textos. El texto de Romanos 8:32 dice: aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Teniéndolo todo, renunció a todo, ¿no? ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo por ti. Lo hizo porque te ama, porque tú eres su hijo. No teníamos derecho de ser hechos hijos, pero Él nos ama como un padre. Y tenemos entonces ahora acceso al Padre. Y Cristo lo detalla muy bien nuevamente en el Evangelio de Juan y dice: de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. En aquel día pediréis en mi nombre, y yo no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Y yo aquí necesito hacer un alto. Muchas veces hemos creído que Dios nos ama porque Jesús nos ama. Poco menos que como que nos acepta, como que bueno, ya si son seguidores de Cristo, bueno, yo los acepto. ¿Qué se le va a hacer? Cristo en este texto está diciendo: yo no es que les digo al Padre, Padre, benefícialos, por favor, hazlo por mí. El Padre mismo os ama. Que Cristo haya sido entregado para nosotros es la prueba más grande de que el Padre nos amó. Él nos ama desde el principio con amor eterno. El amor de Dios no se origina ni siquiera por las obras del Hijo, sino que al contrario, Cristo obra por causa de ese amor tan grande que el Padre te tiene a ti y que me tiene a mí. Si esto no es profundo, no sé qué lo es. Te hago un resumen para ir concluyendo. ¿Sabe cuál es la conclusión? Dios el Padre, piensa en Él, el creador de todo lo que existe, el sustentador de todo el universo, el rey de toda la creación, el juez de toda la tierra, ese Dios, quien era antes que todo y quien es y será por la eternidad, es tu Padre. Tú eres su hijo. Te ama como hijo. Es tu Padre verdaderamente. Puedes ir como en la foto, a abrazarlo. Es tu Padre, es tu papá. No teníamos derecho a nada, pero el Señor nos ha dado, Jesús, por su obra, nos ha dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es la conclusión? A Dios, el Padre, nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Queridos hermanos, es nuestro gozo y nuestro placer conocer al Padre por medio de la figura de Jesucristo. Y llegará el día cuando podremos ver al Padre cara a cara. Que el Señor nos bendiga a todos, en nuestro deseo.